Expertos, siendo inexpertos, aquí comienza Galaxia Geek. Hola Galaxians, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Galaxia Geek. Hoy vamos a hablar de esta gran saga que es de videojuegos. También tiene una serie que salió recientemente la última temporada en Netflix y estamos hablando de Castlevania. Señores, ¿cómo están? Hola Cristian, hola Nico, qué pena lo pisé ahí. Me dice que llevo chanclet. Le vi cara de gallina y lo pisé. No, bueno, primero que todo, un feliz saludo para todos nuestros seguidores, oyentes, televidentes. Espero que se estén cuidando en casa y efectivamente nos llegó la oportunidad de hablar de esta gran historia, porque finalmente esto se basa en los libros de Bram Stoker, del libro de Drácula, ¿no? Entonces, al final de cuentas, vamos a tener la oportunidad de hablar del conde Drac, bla, bla, bla. Bueno, ese es otro. Hablar de Alucard, hablar de Trevor Belmont, es el primero, obviamente, el primer tabacalero del universo que se conoce. Y hablar de la novia que nunca me aprendí el nombre, Saifa. Saifa Belnades. Saifa. Bueno, nos llegó la oportunidad de hablar de esta gran historia. Entonces vamos a encender motores en esta nave para que nos acompañe. Sí, Cristiano, Ferchito y a todos los televidentes oyentes, un abrazo. Sí, yo creo que importante hablar del tema de Drácula en general, ¿no? O sea, esto es parte, yo creo que hace más de 2 siglos, no sé, hace cuánto se pudieron haber inventado cualquier mito, cualquier tema relacionado a esto, y la humanidad lo ha movido siempre, ¿no? O sea, siempre lo ha traído, lo ha mejorado, lo ha adaptado, lo ha vuelto cómic, lo ha vuelto acción, lo ha vuelto novela, amor. Y pues yo creo que no podía pasar desapercibido para nuestro mundo geek también, como lo hizo Cristiano, desde el aspecto de los videojuegos y ahorita en el tema de la serie que pues a grandes rasgos, buena, pues a mí me pareció buena, ¿no? Entonces sí, chévere hablar de todo este tema, del señor Tepes, de su junior Tepes, de Belmontoya, y no, pues ahí, vamos ahí con el Belmont, que es que podríamos decir la casi copia de Van Helsing. Sí. Y aunque ese no se revolcaba con cualquier monstruo, ¿no? Porque la Saifa tampoco está fea. Pero sí. El primer videojuego salió por allá en 1986. Salió en Japón y después salió unos meses después ya en su versión americana para la consola de Nintendo. La primera, la NES que conocemos. Que nos cuenta la historia en general es de cómo la familia Belmont, que es un clan muy famoso y tiene muchos siglos de historia, como esta familia de cazadora de vampiros y de monstruos por allá en Europa. Entonces cada 100 años aparece Drácula y pues Drácula tiene un castillo mágico que lo conocen todos como Castlevania. El nombre Castlevania hace referencia a su palabra en inglés castillo, o sea, castle, y Vania le hacen es referencia a Transilvania, que es como donde suceden todos estos hechos en los juegos. La mayoría de juegos suceden por allá en Rumania o en Valaquia, todos esos lugares icónicos vampíricos. Continuamos con videojuegos, ¿no? O sea, en los 80s, desde el 86 hasta el 89, 90 sacan aproximadamente como entre 5 o 6 diferentes videojuegos, todos con una dinámica, digamos, similar, con este señor Belmont, con su látigo mágico, que ahorita olvido el nombre, el arma tiene un nombre. Pero básicamente es él, señor. No. Perdón. No, básicamente es él usando su látigo,
con gráficas muy de la época, digamos, pero si nos acomodamos a esa época, yo creo que serían muy dinámicas, de muy buena resolución, pese a ser varias de ellas en bits. De pronto los invito a que vean las imágenes que nos van a estar compartiendo acá Cristian a través del video, pero sí vamos a ver una evolución de la misma dinámica del juego, al igual que como con todos los videojuegos que hemos venido hablando a través de los diferentes podcasts. Y yo quería llegar al Castlevania The Adventure, ¿no? Que es el del 89, y lo traigo a colación más que por, digamos, el videojuego, es porque en él, según los creadores de la serie de Netflix, es donde está basado más o menos la serie que estamos viendo actualmente en Netflix. El nombre del látigo es el Matavampiros. O sea, o sea, es como el látigo que pasa. Killer. El Vampire Killer, exacto. Pasa a través de generaciones. De generación en generación pasa por esta familia Belmont. Y es el arma que es bendecida y tiene muchos poderes en contra de los demonios y en contra de los vampiros, obviamente. Entonces, ya retomando lo que decía Nico, ahí sí le hago una pequeña corrección. Sobre la serie que salió en Netflix, se basaron fue en el juego Castlevania el 3, que es el Dracula's Curse. Dracula's Curse, ¿sí? Como la maldición de Drácula. Sobre este videojuego fue que tomaron los elementos para desarrollar la serie de Netflix, de la que vamos a hablar ahorita más adelante también. Continuando aquí digamos, la avanzada, y para no extendernos tanto con los videojuegos, podríamos decir que hay un avance normal en todos los videojuegos en las plataformas, y como en todos los videojuegos, en la mayoría de ellos, sobre todo los que vienen relacionados a Nintendo, hubo un gran salto, fue al 3D en la consola de Nintendo 64. Entonces Ferchito por ahí hace un rato que nos habla de que fue uno de los pocos juegos que jugó de Castlevania, pero digamos, nuevamente esta consola es la que pone la dinámica, ¿no? en los videojuegos, y pone en 3D esta opción de ya matar monstruos y atacar a Drácula y a todos sus secuaces en el videojuego de Nintendo 64. Entonces digamos que hemos visto la evolución de Castlevania como producto para los gamers, desde las consolas de 8 bits hasta las consolas ahorita de generación, se me olvidó qué generación son, pero recuerdo que es hasta el Xbox 360, Play 4, sacaron unos Castlevania también, y obviamente con unos motores gráficos ya superiores a los del 1980, ¿cierto? Entonces, títulos como por ejemplo Lords of Shadow, que es como el reinicio, el reboot de esta serie, porque de ahí para atrás habían muchos títulos de Castlevania, habían muchos personajes, unos que estaban en el futuro, unos en el pasado, o sea, había una confusión ahí de muchas cosas. Entonces hicieron un reinicio de la mano de Hideo Kojima, que es el director de Metal Gear, y se unieron con un estudio que se llama Mercury Steam, que son españoles, y crearon esta nueva trilogía de Lords of Shadow, y que tiene una historia totalmente diferente. Ya nos cuentan el inicio de Drácula de una forma totalmente diferente, y es muy recomendado ese juego, se los recomiendo más que todo el 1, entonces yo me lo pasé. ¿Se lo jugó en qué? ¿En Xbox 360? Es en 360, pues la trilogía me la jugué en 360, pero el primer juego, el Lords of Shadow, es buenísimo porque nos muestra personajes que vemos en la serie, por ejemplo como Carmilla, que nos la muestran ahí como el primer ser viviente vampírico, ¿sí? Y nos muestra todo el poder de ella, nos muestran el primer nigromante, el primer Lycan, ¿sí? Licántropo sería en español, y nos muestran que Gabriel Belmont se llama el protagonista de esta saga. Él, siendo de esta familia, este clan Belmont, él termina siendo Drácula al final. Es un giro en la historia muy bueno de este remake, de este reboot, de este reinicio de la saga. Es muy chévere, recomendadísimo. Bacano, sí.
creo que fue a finales de 2019, salió el Castlevania Anniversary Collection. Por si algunos están interesados en jugarlo, estos juegos retro con mejoras en sus gráficas, se sacó una versión, entonces vienen prácticamente como 10 Castlevanias de los retro en una versión nueva de Play 4 o de Nintendo Switch para los que se animen de pronto a jugarlos, y pues si nos quieren comentar cómo les parece estas gráficas, aunque parezcan fáciles, para algunos se les dificulta mucho, ¿no? No sé si ustedes alguna vez vieron un video de un niño así super guau jugando Play 4 y el papá lo puso a jugar Contra. No podía. No No podía. pudo. No Después puede, no de puede. tanto- Es más, mucha gente, digamos como de la generación más nueva, los ponen a jugar Contra, los ponen a jugar Super Mario de Nintendo, y no pueden pasar los primeros niveles, porque el nivel de complejidad que teníamos en esas consolas era bastante alto. Si no, es que sí, nada más el primer mundo de Mario no es tan fácil como uno cree. No, y lo otro es que no es tan predictivo como lo es ahora. Sí, claro. Ahora a usted le dicen, casi todo juego al inicio del juego tiene como oprime B para tal cosa. Ujú. Di tal Tutoriales que llaman. cosa. Aquí nada, o sea, en el pasado eso era aprendió usted muriendo. Nada más cuánto no se demoraron ustedes en poder llegar a la máquina final, o sea, del primer nivel de Contra. Yo me demoré una cantidad de tiempo y me tocó jugando, solo porque lo intenté eso le iba a jugando de a dos y no se podía porque se quedaba la pantalla ahí trabada y uno se iba para el hueco o le disparaba el tanque a uno. Entonces tocaba de a uno solito y llegar allá a la máquina Por ahí que final y mirar jugar cómo la mata. uno, con el respeto a las mujeres, hay muchas que juegan muy bien, pero hay muchas otras que juegan muy mal y ojalá le tocaran a jugar con la prima o la hermana. Ay, Yo me divertí mucho, yo me divierto mucho viendo esos videos de los chinos cuando los ponen a jugar. Pues es que pues es finalmente lo que la palabra clave que ustedes dijeron ahí es que es un juego los juegos de ahora son predictivos, o sea, son como sí, como que tienden a hacer esa insinuación de cómo se debe jugar. Además de que hay una vaina, ¿no? Ellos, la mayoría de los pelados ahora juegan directamente en la pantalla, ¿sí? Mientras que nosotros crecimos es con el control al mando, ujú. ¿cierto? Y ellos no coordinan la mano-ojo. Entonces empiezan y volvemos a la época de allá de los 90, cuando cogíamos el control remoto y para que Mario saltara más alto uno subía el control. Ujú, claro, uno hacía así Sí. para saltar de un lado al otro y no caer al vacío, uno hacía así. Sí, no llegué a esta mierda. Uno saltaba con todo y control para que se salvara el Mario. No, Los y quiero cuando ver, no- los quiero ver jugando Bomberman Y también. cuando se ¡ay! Los Salía quiero ver saltando, pasando el primer nivel de Bomberman. pero uno llegaba hacia esto y uno cogía el control y ¡salta! ¡Pum! Saltaba Mario, saltaba el control y saltaba la consola y el televisor. Marica, me van a matar. Ferchito me hizo pensar, o sea que los pelados ahora no saben jugar con la palanca. Complicado. Ni con la cruceta. Bueno, pasando un poquito ya al tema de la serie y de la pues, o sea, para encadenar un poquito lo que es el videojuego con la serie, yo veo que aquí en la serie de Netflix, pues no sé por qué, pues si es el juego que habíamos dicho que se están basando, que es por allá el de la Nintendo NES, Super NES, El de NES es el Castlevania 3, la maldición de Drácula. Curse. Ujú. Dracula's Curse. Yo me imagino que esta serie tiene como lo que Cristian nos decía en en episodios anteriores, mucho fanservice, supongo yo, porque por ejemplo hay una parte que me pareció chévere, pues ahorita pues adelantándonos un poquito, es que Alucard no, sino Trevor, tiene tiene su látigo, ¿no? El Vampire. Entonces El lo matavampiros, cambia. sí. El matavampiros. Entonces este man lo cambia y lo Patas de cambia cabra. lo cambia por uno porque lo cambia por otro, por un látigo metálico más sadomasoquista, supongo yo.
Y ahí cambia el nombre del látigo, ¿no? Ya él no utiliza mucho el látigo de cuero, sino este látigo de cadenas, y él ahí lo llaman, bueno, en inglés lo llaman el lucero del alba. En la versión de doblada latina le dice... ¿Cómo así en inglés? ¿En inglés les llaman Lucero del Alba, tal cual? No, en inglés de la ¿O subtitulación. en español es Lucero del Alba? Cuando hablan en inglés no me acuerdo cómo le dicen, pero en el subtítulo aparece el lucero del alba. Sí. En el doblaje latino le llaman la estrella de la mañana. No sé cómo en inglés, cómo le llaman, porque la verdad la vi fue doblada al español latino. ¿Sí? Ujú, exactamente. Entonces yo creo que este juego, pues, esta serie, pues, no sé, yo creo que el fanservice estuvo a la orden del día. Pues de pronto los que hayan jugado este juego de la maldición de Drácula nos pueden advertir ahí qué fanservice encontraron ahí en el juego, en la serie con respecto al juego, porque pues de todas maneras es una historia cargada de un buen argumento, y que sorprendentemente la primera temporada fueron 4 capítulos, ¿no? Claro, esta serie, como ya decíamos, está basada en este Castlevania 3. Y sí, obviamente toma como los personajes principales y como la historia principal, y la adapta bien a esta serie animada. Entonces aparece Alucard por primera vez en los videojuegos y toma la misma historia de que él quiere saber qué sucedió con la mamá, si fue culpa de su padre Drácula o no, que si fue por hechicería, por brujería. Bueno, toman todos estos elementos y los adaptan muy bien. También este personaje de Trevor y Sypha, Belnades, también los adaptan, y así como al final del juego, bueno, al final del videojuego, ellos terminan casándose, ¿sí? Después de que derrotan a Drácula. Y en la serie, al final de la serie, pues también terminan juntos, pero pues no dicen nada si se casan. O sea, tiene muchas cosas similares y muchos elementos que están muy bien adaptados. Y nada, esta serie, que fueron 4 temporadas, pues la primera temporada sí fue cortica, 4 capítulos, cada uno como de 25 minutos, si no estamos haciendo mal las cuentas. Y pues ya nos cuenta como la historia de este Drácula que es como un ermitaño, ¿no? Está como aislado de todo el mundo. Y llega hasta Lisa Tepes, llega como a buscarlo porque ya quiere adquirir conocimiento en medicina, en alquimia, pues para ayudar a la humanidad. Y en ese momento, cuando él la conoce y la ve que es una mujer diferente a las demás y tiene como carácter y siempre piensa un poco más allá, pues el tipo termina enamorado, y desde ahí el man cambia totalmente. Ya no es como este demonio chupasangre que no lo pintan siempre, sino ya tratan como de humanizarlo un poco y como más sentimentalidad, y arranca toda la historia, ¿sí o no, Nico? Sí, no, pues le añado ahí una cosita a lo que dice Cristiano, es la entrada, muestran un montón de cuerpos empalados, que eso es como el hábito de este señor Tepes, empalar lo que se mueva. Y sí, o sea, pese a todo eso, esta Lisa no tiene miedo, ingresa con otra idea, y parte como el convenio del contrato, pues si se le puede llamar así, es que ella también lo acerca a la humanidad, ¿no? Que incluso ahí que creo que el primer episodio es como un poco así de cuando un videojuego empieza, El intro, que le sí. meten a uno pero con mala todo. Y este loco pues ya empieza a viajar por todas partes para precisamente conocer un poco más de la humanidad. El man se va a viajar después de empalar a Lisa, ¿no? Ya, obviamente. De esa empalizada fue que salió Alucard, Sí. el hijo, ¿cómo es? Híbrido, humano y vampiro, ¿no? Pues lo interesante de esto es ver cómo, pues como el arco argumental de siempre, de que los seres humanos como que no valoramos nada de lo que tenemos, y la ignorancia que se vivía en aquella época de la Santa Inquisición, ¿no? Uy, sí, porque le dan palo a la iglesia en esta serie, ¿no? Y Por pues todo lado básicamente le no dan. es palo, finalmente fue lo que pasó en aquella época. Sí, Sí, claro. o sea, en aquella época, y que después en capítulos posteriores vamos a ver cómo fue que ella terminó en la hoguera.
¿sí? Y ella precisamente estaba curando a una anciana y bueno, y antes de esto, antes de seguir, para los que no lo han visto, si escuchan la alarma, entonces esto va a estar lleno de spoilers. Too late, demasiado tarde, ya les spoileamos todo. Pero bueno, al final de cuentas vemos cómo es que ella la capturan, sí, pues precisamente pues en esa época pues asumimos nosotros y pues lo que se le ha ido la historia ya no les importaba nada, o sea, usted curaba con algo que era ajeno a la creencia religiosa y va para la hoguera. ¿M? Era una Y, bruja. y la hoguera era una de las tantas formas de purificar el alma. Había muchas más, o sea, la Santa Inquisición tenía una imaginación bastante lasciva con respecto a cómo purificar el alma. Y artefactos muy sórdidos también. Sórdidos y una ingeniería bastante adelantada para la época, ¿verdad? Eso hay que mirar, es como el tipo de ingeniería que tienen esas máquinas para torturar a la gente. Bueno, para ese momento era purificar el alma. Eh, Algo interesante de esta serie que me pareció a mí particularmente es como el tema de cómo se van formando las relaciones entre las personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno termina sabiendo que Seifa, la chafa, la Seifa y el Trevor terminan siendo pareja, pero es como ya después lo vienen revelando, ¿sí? Pero obviamente, ahí sí como dice por allá un youtuber, esa vaina pasa pero no la muestran, ¿sí? Y es que ellos terminan teniendo una relación. Alucard, a pesar de su naturaleza demoníaca, pues sale a relucir más su lado humano, ¿sí? Que es finalmente como la parte que conserva la mamá, porque pues es que recuerden que el arco o la misión principal que le da a la mamá, que eso sí tampoco lo entendí, o sea, yo soy Drácula, soy el putas de acá, y viene señora y me dijo, no, vaya, camine por el mundo, no vuelen ni se le teletransporte, vos, está mal, bueno, pues, está enamorado, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces, al final de cuentas, esa es como la parte como interesante, ¿no? Como que ella le dice, vaya y explore, que vea que los humanos no son tan malos, no somos tan malos, mire que acá hay gente buena. Pero entonces volvemos al tema de que pues siempre la terminamos embarrando en algún momento. La corrupción del ser humano inherente siempre va a reducir. Claro, entonces hay muchos personajes y lo que decíamos es como la base entre el bien y el mal. Y está el clan Belmont, que es el encargado de destruir demonios y vampiros, y obviamente están detrás de Drácula. Y pues obviamente están las fuerzas del mal, las fuerzas demoníacas de Drácula que se activan después de la tragedia que sucede con la esposa. Entonces es como ahí donde arranca todo. Y pues no vamos a contar episodio por episodio, sino como muy en general todo. Y pues hay muchos personajes que se van uniendo como a la misión de Trevor, que es detener a Drácula. Y uno de los que se une finalmente es el mismo hijo de Drácula, que es Alucard. Que Alucard significa Drácula al revés, ¿no? Ustedes miran la palabra Alucard y la leen al revés y significa Drácula. Entonces, sí, un datico ahí curioso, sí. Pero así lo explican en los videojuegos también. No, está bien. Él es el anti-Drácula, más o menos. Sí. Como el mal. Es que me acordé de Simpson. ¿Y usted cómo se llama? Drácula, dígalo al revés. Esos acrónimos ahí, todos raros, pero bueno. Drácula, ¿cómo se dice? El acrónimo, ¿no? Sí, esa vaina. No sé, licenciado. No sé. No sé. Bueno, hay que no lo digan. Pero sí es un dato curioso. Yo no sé. ¿Qué les pareció la parte de la animación de la serie? O sea, ¿es bien manejada la animación o es una animación ahí como toda así por encimita? No, a mí personalmente muy buena y creo que mejora con el tiempo. Entonces, lo hablábamos en otros podcasts, pero hay ocasiones en que desafortunadamente por recursos o por X y condición, antes la desmejoran por ahorrarse dinero en ciertas condiciones, en digitalizar, lo que sea. Pero no, aquí al contrario, y cada vez vemos batallas con muchos más detalles, no sé,
bueno, para no dar ejemplos específicos, pero cada vez vemos mejorías en los poderes, en cómo estallan cosas, cómo los ataques, la misma escenografía que hace alusión a los videojuegos. A mí me parece muy chévere. En este sentido, creo que para destacar, es uno de los puntos a destacar de la serie para Netflix. Sí, esta serie tiene eso, efectivamente. La animación me pareció espectacular, o sea, es una vaina muy bien lograda. Sí, las tomas, poniéndolo en temas de vida real, la escenografía tal vez, ¿cómo se dirá? Bueno, las ilustraciones, sobre todo el castillo, como el que tiene Cristian ahí de fondo de pantalla, es un castillo muy bien logrado, es un castillo que denota esa parte oscura, ¿sí? Las batallas, yo tengo 2 o 3 batallas que fueron mis favoritas en cuanto a la ilustración, en cuanto a la animación, fue genial. Una de ellas es la primera entre Trevor y Alucard, me parece me pareció muy bien lograda. Y lo que dice Nico, o sea, en la medida que no fueron desmejorando, fueron mejorando en la medida que fueron avanzando. Y una serie también que tiene, no tanto, pero sí, tiene su parte gore, ¿no? Mucha tripa, mucha sangre, pero digamos que no es tan exagerada, es mesurada, es como en el punto exacto donde tenía que hacerse. Y no, yo creo que estos artistas que dibujaron estos personajes, que los ilustraron, los diseñaron, verdaderamente se tomaron el trabajo tanto artístico como de investigación en el videojuego. Yo me tomé como la tareita como de mirar los personajes del videojuego y extrajeron como esas partes importantes de cada personaje y los llevaron a la pantalla de una manera muy, muy buena. Sí, claro, y hablando de los personajes, pues obviamente nuestro protagonista es Trevor Belmont, que es como el último sobreviviente del clan Belmont y el que está ahí como excomulgado por la iglesia porque decían que esta familia tenía pactos con el diablo es que es algo ilógico, tenía pactos con el diablo para matar demonios y por eso los excomulgaron a ellos. Pero entonces el man como que tiene como toda esta habilidad y es bastante fuerte y se encarga muy fácil como de los demonios y pues obviamente por ser el protagonista es como el que se lleva como el aplauso final de allí a la última parte de la serie, que es cuando ya se enfrenta como al mal escondido que estaba durante toda la serie y que no nos dimos cuenta, y esa batalla final que es bastante bien chévere, tiene una acción muy bacana y muchos poderes ahí entre el bien y el mal que están muy bien balanceados ahí. Ese personaje es muy chévere. ¿Qué otros personajes recuerdan ustedes ahí? Nico. No, pues, bueno, ya hablamos un poco de lo que es Drácula. Yo voy a hablar de pronto no de Vlad, yo esperaba un poquito más, no sé si pues por ser el tipo que era, no sé, a veces me parecía que no era como, no expresaba la maldad que de pronto podía llegar como a manejar, no sé, de pronto sí, exigir mucho. No, yo comparto lo que usted dice porque nos muestran al Drácula al principio vengativo y que le cae a esta gente en esa ciudad, se me olvidó el nombre de la ciudad, qué pena, y que los amenaza que tienen 1 año y que no sé qué, y mientras el man arma su ejército. Pero después llegamos como a la temporada 2, creo que es la temporada 2, que es cuando ya se forma como la corte vampírica y él como tratando de organizar todo, pero lo vemos como el man ahí dudando siempre, como que se deja llevar de lo que digan unos, de lo que digan los otros, o sea, el man no tiene peso, ¿sí? Como Drácula, como el más poderoso de los vampiros, entonces eso como que, pues digamos que tiene razón de ser, pues porque se dejó humanizar por Lisa, pero pues uno sí esperaba algo más como de que, como de más berraquera de Drácula, ¿sí? Es verdad. Es que yo creo que el tipo ahí yo creo una cosa, y es que, como entiendo el arco argumental ahí, el tipo está mamado, o sea, el tipo ya perdió
Bueno, de hecho lo dice en la serie. El tipo, yo le dije, a mí no me importa cómo lo hagan, pero maten a toda esta tracamandada de berracos porque ya me tienen mamá. O sea, aquí la salida que él ve es maten a todos los humanos y nosotros vamos a morir del hambre, porque aquí este mundo no nos merece ni a los humanos ni a nosotros. El tipo está mamado. Y yo creo que esa es la parte, yo creo que esa parte como que me pareció lo novedoso de esta serie, y es que él tiene una corte de generales, que esos generales empiezan, sobre todo Carmila, la vampirisca esta, que dice, bueno, pues, este man tan poderoso que es y no se quiere apropiar del mundo, quite mi hijo que yo sí lo hago, ¿sí? Y empieza toda esta intriga, todas estas Aquí, como que empieza a maquinar todo un plan para derrocar a un rey, ¿sí? Al mejor estilo de otras series, ¿cierto? Y obviamente empieza a jalar hilos, a meterse en la mente de la gente, a inventar mentiras, a inventar historias, a engañar, que al final de cuentas pues lo termina logrando. Creo que se aprovechan y creo que al final de cuentas, creo que fue lo que más me gustó de la serie, es que sí, o sea, la trama va por lo que empezó Drácula, pero él no tendría que al final de cuentas ser el protagonista. oiga, ese personaje de Carmila, buenísimo, ¿no? Sí. Como la razón de ser de ella, nos lo muestran y nos lo argumentan y es algo que uno lo cree, uno dice, bueno, esta vieja va a hacer esto pues porque tiene un pasado fuerte y ella es como de armas tomar y ella no se quiere dejar dominar por ningún hombre ya, porque ella fue dominada por el tipo que la esclavizó y la convirtió en vampira. Y ella después se libera del tipo y dice, no, yo ya no quiero volver a agacharle la cabeza a ningún tipo, entonces yo me voy a hacer cargo de esta vaina. Y la vieja con sus hermanas y todo el rollo arman un plan que pintaba bien, pero pues al final como que se fue desmoronando poco a poco. No, pues es que al final de ella se picó, o sea, Uy, esa se batalla pica. que tiene contra Isaac, Isaac. porque en realidad nunca nos han mostrado como a Carmila ahí como peleando, sino solo confabulando y ahí tirando de los hilos, pero cuando la vieja se saca su espada y se vuelve así toda de ojito rojo, esa secuencia es muy buena, es muy muy buena, pela una cantidad de demonios ella sola. Que bueno, ahí es donde uno vuelve otra vez al tema, o sea, son muy poderosos porque a veces se alargan tanto los planes para unas cosas, pero bueno, digamos que hace parte de la trama y uno entiende, pero sí, yo creo que también se respeta como este mismo desarrollo de varios personajes, ¿no? Pero ¿sabe una cosa, Nico? Que ahí sí le da yo la razón en algo. Y es que de pronto sí es como la falla que de pronto le encontré. Es que esta serie son súper invencibles. Es decir, Trevor y Saifa, siendo humanos, puta, no los vence nadie, ¿sí? Sí, O Saifa, sea, Saifa al principio comienza como esa sacerdotisa ahí como, ¿no? Como Regulimbis, pero ya a partir de la temporada 2 y ya más avanzando y ya en la 4 que ya se ve así, coge esos poderes de hielo, de y fuego, hasta de eso, electricidad y los parte a todos, o sea, me parece y chévere. eso, y eso a diferencia de Trevor, que Trevor Alman, si el man es un super atleta, supongo yo, ¿sí? Obviamente, pues no vamos a dejar de lado que es una serie y que es irreal, pero también es cierto que a Trevor le caben todos los golpes del mundo. ¿M? El tipo le mete en un puño y le cabe, sí, o sea, de hecho, Mm. hay una parte muy graciosa en la primera temporada que le pegan dos patadas en los testículos, en la segunda dice, ya pueden dejar mis pelotas en paz. Sí. Sí. Es bacanísima esa parte y sí, pues también sí como que también no es tan chévere que a Lebre no le quepan los golpes, ¿no? O O sea, sea, usted quería un poco más de vulnerabilidad en los personajes principales. sí, sí, no, sí, o sea, como que tampoco tan invencibles, ¿sí? Sí. Tampoco tan invencible, tampoco Saifa, pues madre, diciendo la mujer, pues sí, es la maga, ¿sí? La magana rea de todas,
pero sí es, pero también yo creo que no le hubieran caído más unos 4 o 5 golpecitos, ¿no? Se O llevó sea, fue, se llevó fue un tatuaje que le hizo Drácula en el brazo, ¿no? Se llevó su rasguño ahí en el brazo, que le quedó ahí marcado. yo creía que iba a pasar algo con ese rasguño. Sí. Y el machetazo que le metió Trevor. No, yo solo quiero hablar un poco de Isaac. Oh, sí. Me parece un personaje súper, muy teso, o sea, realmente muy chévere el desarrollo de ese personaje en la serie. Eh, Uno de los maestros, ¿no es cierto?, formadores de monstruos, bueno, de forjas. Forjador, El maestro forjador. maestro forjador. Ujú. Pero, o sea, impresionante como el desarrollo, me gusta mucho como todo eso, empezando y bueno, ahí vienen también una parte del desarrollo de la idea, pero también de esa humanización de Drácula, del por qué como que lo separa y lo hace irse allá a ese desierto. Y desde ahí empieza como este camino de Isaac para mostrar lo que es él, hasta el punto de la batalla, ¿no? O sea, brutal como el man hace todo, no sé, me parece un personaje muy interesante y como enigmático en algunos momentos. Es que lo desarrollaron muy bien y la historia del inicio, que era un esclavo y cómo lo maltrataban y el man por eso fue que le cogió odio a la humanidad y cuando conoce a Drácula y le da como esta opción de poder crear demonios y vengarse de la humanidad, pues el tipo sigue ahí fiel a Drácula, creo que durante toda la serie, ¿no? Y a medida que él va emprendiendo su camino desde ese desierto y como querer vengarse de Carmila y de todo ese rollo, en ese transcurso de camino, él como que se da cuenta que le cambian los objetivos, él ya no quiere como matar a toda la humanidad, sino sus objetivos cambian a otra cosa totalmente diferente, incluso perdona al otro maestro forjador, Héctor, que se llama Héctor. Héctor y Bit. Al Héctor y también Héctor también es un personaje también interesante porque también tiene un inicio de este niño como con estos poderes de forjador y resucitando mascotas y que todo el mundo lo odiaba por eso y él, mejor dicho, o sea, todos tienen una razón de ser y por qué siguen a Drácula y por qué quieren eliminar a la humanidad. O sea, están muy bien escritos los personajes. Héctor es muy inocente, ¿no? O sea, Héctor es o sea, es que estos dos personajes, lo interesante es que pertenecen al séquito de generales de Drácula. Pero son los únicos humanos de ese Y séquito. son los únicos humanos, sí, exacto. Y entonces esa parte de el que Héctor representa al inocente y Isaac, como dicen ahí, el tipo representa la parte como metódica o pensante del ser humano, ¿sí? Y es muy interesante, por ejemplo, lo que ustedes dicen, sobre todo de Isaac, es un recorrido, y me parece tan bacana, creo que Isaac tiene su momento cumbre en la serie, es cuando tiene la conversación con el capitán del barco que lo lleva hacia la región donde estaba Valaquia. Él tiene su máximo auge en esa conversación con el capitán, porque el capitán básicamente le está diciendo a él, marica, acabe con el mundo si quiere, ¿sí? Pero usted va a terminar con parte de la bondad del mundo que usted está buscando en la gente, porque el tipo le está diciendo a Isaac, es como, oiga, Isaac le dice, mire, este man aquí me regaló un espejo, que man tan buena gente, ¿sí? Me hizo reír, y usted, pues siendo tan buena gente conmigo, me lleva, pues bueno, hicimos un pacto, se lo voy a respetar. Y antes de eso, él está tratando como de cruzar ciudades sin hacerle daño a la gente, pero terminan amenazando y el tipo dice, pero yo por qué me sigo esforzando con esta tracamandada de putas, ¿sí? Pero fíjese que el tipo se termina convenciendo. Lo más curioso es rescatando una ciudad completa y reconstruyéndola con los monstruos que él puede crear. Oiga, esa secuencia es brutal, ¿no? Cuando llega cuando el man liberar... tiene que enfrentarse como a ese hechicero Sí. que tiene a toda esa población como con esa corona de espinas verde.
Sí, o no, hay una corona de espinas, pero igualita a la de Jesús en la cruz, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. esa carga de simbología en la serie es muy alta. Y esa secuencia cuando se enfrentan toda esta cantidad de demonios contra todo ese mundo de gente que está como medio zombie, uf, me pareció, pero brutal. Genial, genial, genial. No, y que Isaac uno piensa que es el man pensante, no, pero el man también pelea, y Y pelea apenas resto. tiene un cuchillito ahí, una daga pequeñita. Y con Pero, eso se... por eso, güey, puta, eso acaba hasta con el niño de la perra. Y fíjese lo interesante porque es que el tipo también termina conversando con un monstruo de él, que es el único que puede conversar. que es como una Y- mosca, ¿no? Exacto. Y termina haciendo una reflexión con el hombre, con el bicho ese. Le dice, marica, pues una mora no lo va a matar, pero entonces mire que podemos hacer algo más que destruir gente. Y el tipo al final de cuentas, cuando se van a pelear contra Carmina, le dice al tipo, ahora sí, maten y coman y vuelvan popó todo lo que se encuentren, porque esa es su naturaleza. Y llegan y a diferencia de Isaac, Héctor vuelve a recaer en su inocencia cuando empala a Leonor, porque ese es el único capaz de echarse una vampirita a la muela. Ella lo engaña también porque le hace creer que ella lo ama y por eso es que él se pone como ese anillo y la vieja le dice, no, es que usted finalmente es mi mascota y usted va a hacer lo que a mí me se me da Ahí la gana". muestran, ahí resaltan mucho lo que es la ingenuidad de Héctor. Sí, A exacto. pesar de que durante toda la serie le van mostrando esa parte de Héctor, ya aquí es cuando uno dice, ah, este es en mucha Con el- pelota. Sí, Sí, él es el vivo retrato de que al perro lo pueden capar dos veces. Esa alma sí sí. la tiene clara. Pero bueno, ese par de personajes humanos, ¿cierto? Son los Oiga, que le dan una para ir, fuerza increíble. para ir redondeando lo de los personajes, ¿qué tal les pareció este personaje de Alucard? Nico. Bueno, parce, pues en principio lo que hablábamos un poco, que con esa desconcertación del hombre quiere conocer un poco más de lo que pasó con su mamá y todo esto, lo cual es lógico. Eh, pero vea que, bueno, una vez ya derrotan a Drácula, cuando él se queda solo. Que él cuando mismo él es el queda- que tiene que matar a Drácula, ¿no? O sea, él tiene que Ujú. matar a su padre. Cuando él ya queda ahí solo en el castillo, cómo se empieza a enloquecer, no sé, al hombre ya empieza ahí con, "Oh, ¿qué está pasando?" Y le llegan estos aprendices y, y pues finalmente ahí se le sale su parte no sé, vampiresca. O sea que estos perros ya me mamaron y me la querían era bailar acá, y pues tome su empalada también. Lo querían empalar y él los empaló al final. Sí, Exacto. el tipo les dice como, mi papá no quería que yo utilizara armas mágicas, pero eso no significa que yo no las usara. Sí. Y empieza, y en pleno maraqueo, ¿no? Sí. Pero en general me parece un personaje muy bacano, muy interesante, algo emo a ratos. Pero pues creo que es parte de esa mezcla Dampiro, que lo... Sí, vampiro, le dicen que es mitad humano, mitad vampiro. Ujú. Pero ya que está Entonces, bien, está lo que usted dice, está bien argumentado, digamos, que el man tenga esos momentos como emotivos, pues porque el man se queda solo, ¿no? Después de que él tiene que matar a su papá. Y él se queda con ese castillo tan gigante. Y el man solo ahí dura como un par de meses y todo el rollo, el man... Después le llegan estos amiguitos japoneses y tras del hecho los tiene que empalar. Entonces el man se siente bien, bien solo y por eso es que el man tiene esas caídas como de ánimo y Pues es hasta que el tiene tipo muñequitos, eso muñequitos le iba a de decir. tela De de Trevor y Trevor y Saifa. de Saifa. Pues porque el Eso man le se iba a siente decir. solo. Tipo enloqueció, marica. Se ponía con unos muñequitos ahí, güey. O sea, el tipo se le iba corriendo la teja. Bueno, pero si este Dampiro, Alucard me pareció un personaje bastante bien logrado, porque el tipo fue un luchador eximio. Me gustó mucho la historia de la que él nace, porque recordemos que el hombre sale de un mito que se forma en una ciudad
en la que él es el soldado durmiente, algo así, el soldado dormido, que tienen que revivir para que porfa les ayuden a pelear con Drácula. Y que pues ese es el momento en que él pelea contra Trevor y él dice yo me voy con ustedes porque la leyenda dice que el soldado dormido se irá cuando llegue un cazador y una hechicera o una maga. Ujú. Y es un personaje bastante interesante que también al final de cuentas, al final de la serie, pues él ya su lado humano sale a florecer más porque pues ya tiene un asentamiento, quiere fundar una aldea Una aldea. y termina con una pareja ahí que es esta muchacha que termina siendo la líder de esa aldea, ¿no? Sí. Entonces ahí es lo que digo que a manera de muy escondidita se saben las relaciones ahí que surgen entre las personas. Bueno, entonces llegamos al momento de la calificación, ya saben, entonces si es de 1 a 5, si es un 1, un hoyo negro, o si es 5, supernova. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué tal les pareció esta serie? Bueno, la serie me gustó. Yo sí esta vez sin temor a equivocarme le doy una supernova. Me gustó cómo llevaron el arco argumental. Me gustó cómo llevaron la historia, cómo desarrollaron los personajes. Y sobre todo, y me gustó la animación. Creo que fue una animación muy, muy, muy bien llevada. Y, hombre, como pocas series en Netflix, o bueno, como pocas series en esta época, tiene un final, ¿sí? Y se acabó la serie, o sea, creo que ya no hay más, ¿sí? Y un final muy bueno, me parece a mí. Me parece que el final rinde honor a toda la serie. El final me pareció un final adecuado para todos los personajes. Sobre todo para quién, para Drácula y para Trevor. Para Trevor y para Saifa. Me gustó. Yo sin temor a equivocarme, un 5. A pesar de que la tercera temporada casi me hace desistir, pero creo que eso fue lo interesante de la serie, ¿no? O sea, tuvo que haber ese pedazo soso para poder darle el final que le dieron. ¿Qué También por dice las Nico? batallas. Bueno, pues yo aquí con fondo de música para que digan, para que después no digan que no se les invita a nada. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Ferchito. Realmente muy buena serie, un muy buen nivel, buenas gráficas, buen desarrollo. También le abono eso que dice Ferchito. Esperemos que sea el final, porque por ahí dice malas lenguas que de pronto puede haber continuaciones. Vayan a saber, porque si les va muy bien, ustedes saben que todo es finalmente plata y pues le pueden sacar más el jugo a las cosas. Yo personalmente le doy un 4, pero es mi opinión personal. No es porque sea mala la serie ni nada, sino porque a mí el tema a veces me cansa. O sea, es que este tema de los vampiros, yo sé que viene de una misma fuente y realmente, como lo hablamos desde el principio del podcast, viene desarrollándose no hace poco. Es una idea que viene desarrollándose desde los 80s. Entonces uno entiende varias cosas, pero a veces me parece que o sea, los malos pueden ser más malos y no esperarse tantas vainas y de pronto el que es bueno de una vez tenga que guerrearla más fuerte desde un principio, pero en general es de eso, es como por mi opinión personal frente al tema ya de Drácula en varios contextos, o bueno, no de Drácula, de los vampiros en general en varios contextos, pero es muy buena, la serie vale mucho la pena verla. ¿Qué dice el chino Cristian? Yo sí le doy un 5, sólido, 5 porque a mí esta clase de animación me gusta bastante. La aprecio mucho porque técnicamente pues no le vi como problemas grandes, no, la verdad me la gocé mucho y me gusta mucho como esa clase de animación así que es como medio sangrienta, que vuelan tripas y cabezas, me encanta demasiado, no sé, le cogí ese gusto a esa vaina. Y digamos que el guión está muy bien desarrollado y el desarrollo de cada personaje, ya que como lo tratamos ahorita, cada personaje tiene su razón de ser y tiene sus objetivos claros. Y
y todos se unen y forman un conjunto sólido en el guión de la serie. Entonces a mí me parece algo muy chévere y pues por eso le doy el 5. Pues yo espero que nos saquen más temporadas, sí me gustaría, pero digamos que no le haría como, no le ayudaría a la serie como tal. Yo digamos que ya el cierre que le dieron ya fue un cierre que se merecían todos los personajes porque todos quedaron como con un final feliz, ¿no? Y no, de hecho, fíjense que las hermanas de Carmila, ¿cierto? Carmila, pues obviamente muere en su ley y me encanta cómo muere ella. Sí, Y Carmila les dice fuck you a todo el mundo. En español dice se jodieron con Carmila. Como decimos aquí en Colombia, se jodieron conmigo. Piros. En las otras dos hermanas que son pareja, ¿cierto? Que esa vaina del qué, ¿cómo se llama eso? No, esperaste. Eso, el tijeretazo. El tijeretazo. raspado de papaya. El traspaso. Uy, esa sí no me la conocía. Uy, no. ¿Usted se ha visto ese meme de esa señora que hace? Sí, sí, sí. Así, es que así dicen en Canadá, güey. Ay, sí. A los que les guste como la animación ya para más gente más adulta, que les saque sangre, cabezas, tripas, es bastante recomendada. Entonces ya la pueden encontrar en Netflix, está completa las 4 temporadas. Si ya la vieron, déjenos comentarios, nos pueden escribir a nuestros canales, a nuestro canal de YouTube, a nuestras redes sociales, qué les pareció la serie, si de pronto no están de acuerdo con nosotros y dicen que no, que es un bodrio, es un hoyo negro, escríbanlo ahí. Si dicen que está bien, listo, escriban ahí también. Y entonces, ¿cuáles son nuestras redes, Fercho? Bueno, a nosotros nos pueden ubicar como Galaxia Geek 2.0 en Instagram y en Facebook, y como Galaxia Geek en YouTube. También estamos no me he aprendido el otro, en Xbox One, en Xbox Live, creo que se llama. Esa es la que no puedo ubicar. Y ahí nos pueden escribir también. También estamos ahí atentos a sus peticiones, quejas, reclamos, solicitudes. Y los estaremos leyendo atentamente. Y para que no nos olviden. Y si no nos quieren ver en YouTube y no tienen tiempo, digamos, para ver este video, nos pueden escuchar también en las plataformas de podcast. ¿Cuáles son, Nico? Cristiano, si no quieren ver nuestras hermosas caras de vampiros deshechos, Y se lo pierden. Y se lo pierden. si no quieren ver lo que desprecia Elizabeth Olsen, nos pueden escuchar en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Deezer, pues para que mejor, o bueno, nosotros si no nos quieren escuchar, esos complementos para cuando están ocupados haciendo algo y solo pueden escuchar y reírse un ratico de nosotros, vamos a estar por ahí también para que nos escuchen un ratico y se rían, y también nos pueden preguntar cositas y hacer vainitas. Y no olviden, porfa, el grupo de Facebook para los memes. La gente no nos quiere, nos maltrata en Facebook con memes salvajes, unas inspecciones de billeteras y varias cosas así. Por ahí ya pueden pasar y ven unas fanarts que nos han hecho de este grupo de Galaxia Geek. Entonces ustedes también pueden montar sus propios memes. Si quieren que hablemos de alguna serie, nos comentan, de algún videojuego, de alguna peli que tenga que ver con esta Galaxia Geek, pues con gusto nosotros nos ponemos en la tarea, pues porque nosotros queremos como tratar por todos los frentes posibles los temas que se podrían abordar aquí en este podcast. Entonces nada, no olviden suscribirse, darle like, comentar, activar la campanita. Y nada, el voz a voz es importante, ¿no? Si les gusta el contenido, digan a sus amigos, al que sea, vea, estos manes a la mierda y de cosas que me gustan, pues deberían ustedes también verlo. Entonces ahí se les agradece que nos compartan y nos publiquen por ahí. ¿Qué más nos quedaría por hacer hoy, señores? También hacemos rutinas de... También hacemos rutinas de humor de los 80s.
No, y también Nada. hacemos bautizos, ¿no? Hacemos bautizos, que es lo que nos corresponde en este final. Usualmente es bendecido por el padre Fercho Belmondongo. De cómo se va a llamar este episodio. Sí, el vampiro. El que, me chupa el vampiro. Galaxia Geek.